Por estas horas Estados Unidos está que arde. Las elecciones en el país del norte de alguna manera cubren la expectativa mundial sobre la posibilidad de un resultado incierto todavía y las distintas variantes que pueden llegar a surgir a partir de que se renueve el mandato de Donald Trump o Joe Biden sea el nuevo presidente de los Estados Unidos. Está con nosotros Florencia Rubeló, que es profesora de Historia de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica, ha estado numerosamente, es columnista periódicamente en La Voz del Interior, nos ha dado la posibilidad de charlar con ella con respecto a este tema. Florencia, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Bueno, ¿cuál es tu primer mirada con respecto a lo que puede estar pasando o puede pasar en Estados Unidos? Respecto del resultado es difícil decir, aunque las encuestas, todas las vimos, se inclinan por Biden. También se estuvo viendo que en los últimos días estuvo de alguna forma repuntando la inclinación de voto por Trump. Por lo tanto, aunque el escenario es complicado para Trump en la actualidad, no es imposible que gane las elecciones. Lo que sí es muy posible, que también se está especulando, es un escenario de violencia. Si el resultado de las elecciones tarda demasiado tiempo, el raconto de votos, o si es un resultado muy ajustado. Eso sí es un escenario muy posible. En ese escenario posible, digamos, ¿cuánto influye concretamente, digamos, la impronta o la personalidad de Trump y la personalidad de Biden, teniendo en cuenta precisamente la edad de Biden para manejar un país como Estados Unidos? Y la personalidad de Trump, creo que su discurso fue el que inflamó también mucho todas las movilizaciones previas. Además de la política que tuvo respecto de los conflictos raciales, las políticas que tuvo respecto de las manifestaciones, y es un discurso muy, de alguna, polarizante el de Donald Trump, ¿no? Que busca eso. Lo que claramente ha generado todas estas movilizaciones de los últimos días. Y respecto de Biden, la edad es uno de los factores que probablemente esté influyendo en el voto también. Era de todas maneras el único candidato que podía aunar a todo el espectro demócrata y conseguir el apoyo de todo el espectro demócrata e incluso una parte del espectro republicano que no apoya a Trump. Pero es posible que no fuera la opción más adecuada para, con la edad que tiene, oponerse a Donald Trump. Es decir, en este caso, por ejemplo, Donald Trump sería el mal menor, en última instancia, en el caso de una reelección para Estados Unidos. No creo que... creo que Biden era la única opción posible, pero no creo que la mejor sea Donald Trump, porque es posible que lo que se vea es que Trump en un próximo mandato busque aún más polarizar la sociedad. Entonces, más allá de la edad que hoy tiene Biden, es quizás un presidente de transición, Biden, ¿no? Que por 4 años puede ser presidente. Es muy difícil que Biden sea reelecto, pero puede ser una transición a otro presidente demócrata. Claro, en ese sentido. Claro. Ahora, hay datos significativos en todo esto que ha instalado Trump en su agenda durante estos años. Y eso son las relaciones internacionales, particularmente con China, particularmente con el Medio Oriente. Es decir, y esto que decías vos, de la parte interna, la parte de los abusos que se han cometido y que han proliferado precisamente desde el punto de vista racial dentro de Estados Unidos. ¿Cuál es el grado de influencia que puede tener todo esto? Y si es Trump el único tipo que puede manejar relaciones exteriores de conflictivas como las que ha tenido hasta el momento. Desde el punto de vista de las relaciones exteriores de Estados Unidos, Trump tuvo por un lado un discurso muy confrontativo con China,
Sin embargo, no es el que inició la competencia con China por influencia, ni mucho menos, digamos, es un discurso que se viene trabajando desde la administración Obama, por lo menos, donde ya se empezaba a evidenciar que Estados Unidos tenía que recuperar espacios, sobre todo en el este de Asia. Entonces se dio todo un proceso de reacercamiento a Asia con Hillary Clinton y Obama. Lo que hizo Trump fue darle un tono más confrontativo. De alguna manera, Obama apostó más a una búsqueda de alianza o multilateralismo y de acercamiento, reconociendo la competencia, mientras que Trump lo llevó al tono de la disputa. Es muy difícil que gane quien gane, la competencia con China ya está instalada. O sea, claro, gane Trump o gane Biden. La única posible, y ni siquiera, digamos, una posible hipótesis sería que Biden busque un acercamiento más multilateral hacia China, tratando de comprometerla con cierta estabilidad, pero no bajaría el nivel de competencia, porque esa competencia ya está instalada. Por otro lado, sí, Biden probablemente le dé un tono más democrático y de búsqueda de respeto de los derechos humanos a su política exterior, que Trump no hizo. Y eso despierta señales de alarma en Pekín, porque si hay algo que China tiene es toda una historia reciente, ¿no?, de violación de derechos humanos que se le vienen denunciando desde Europa, pero no desde Estados Unidos. Bueno, es posible que en ese sentido ahí haya un cambio. A tu juicio, como analista internacional, ¿cuáles son los puntos más débiles, digamos, donde Trump es vulnerable y Biden, en el mismo sentido, es vulnerable? Trump es vulnerable desde el punto de vista de que lo que sí hizo fue retroceder en el liderazgo internacional, ¿no? Abandonó los procesos multilaterales, se retiró del acuerdo de París de cambio climático, se retiró del acuerdo nuclear con Irán, bajó o limitó su apoyo a la Organización Mundial de Comercio, a la de la Salud, se retiró del acuerdo transpacífico. De alguna manera, el punto quizás más débil de Trump es haber dejado libres espacios de liderazgo internacional. El punto vulnerable de Biden, la verdad es muy difícil decir de antemano. Yo creo que su principal desafío va a ser recuperar la Alianza Atlántica, que fue muy destruida por las políticas de Trump, tanto las comerciales como las estratégicas. Es probable que este sea uno de los puntos más desafiantes. Y de alguna manera un reacercamiento a América Latina. Biden planteó que está en su agenda el reacercamiento a la región, pero no están claros los pasos que va a seguir. No hay una estrategia clara de Biden hacia América Latina. Entonces creo que ahí también va a haber un desafío. A tu juicio, ¿a ambos le interesa Argentina? A mi juicio, Argentina es irrelevante, claramente, sea quien sea que gane en Estados Unidos la presidencia, pero por el tamaño relativo de la Argentina, la ubicación, estamos al lado de Brasil, que sí es el referente de América del Sur. Claro. La Argentina no es un país relevante en la agenda norteamericana, pero para nosotros puede ser importante cuál sea el rol que cumple Estados Unidos en algunos temas, principalmente, obviamente, el tema financiero y el comportamiento dentro del FMI puede ser relevante para nosotros. Florencia, te agradezco mucho la gentileza que has tenido. Vamos a esperar. Esto va a ser, como decimos, un poco largo. Sí. Y en la medida que se extienda, los problemas van a ser mayores precisamente en Estados Unidos. Te agradezco mucho la gentileza, Florencia.